Algunas veces han visto que ustedes crucifijo, ¿no? Crucifijo donde ven que está Jesús todavía en la cruz, ¿no? Generalmente los católicos, si bien saben de todo lo que ha pasado Jesús y saben que ha resucitado, lo quieren tener en una cruz, crucificado, ¿no? Pero nosotros como cristianos sabemos que Jesús no se quedó en esa cruz, ¿no? Que Jesús resucitó, volvió a vivir, ¿no? Y va a volver, ¿no? Esa es nuestra esperanza como cristianos, ¿no? Ahí vemos a un Jesús que va llevando una cruz pesada. Habrán visto películas esta semana, hoy día, acá por lo menos han pasado casi todo el día películas sobre Jesús. Sí, Y no sé en la tarde ha pasado. si has visto. ¿Han visto alguna? Sí, Ah, bueno, ahora entonces, estoy viendo Noé. ah, sí, estaban pasando Noé ahora. Y vemos cómo Jesús fue primero, ¿no? Muestran toda la vida de Jesús, cómo él caminó por este mundo, porque él fue humano como nosotros, ¿no? De carne, 100%, 100% Dios, 100% hombre, así como nosotros, ¿no? De carne y hueso, que sentía esas cicatrices que vemos, esos látigos que vemos ahí, esa sangre que fue derramada, o sea, le dolió tanto como a nosotros si nos hicieran esto, ¿no? Porque él era hombre, 100% hombre, 100% Dios. No es 50 y 50, sino 100 y 100, ¿no? Así que vamos a ir viendo a ver qué ha pasado, ¿no? Dice su palabra, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos son nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1:18. Bueno, vemos que en la Biblia dice, ¿no? Esto está en la Biblia, por eso si ustedes tienen su Biblia pueden corroborar que es así, ¿no? Dice que porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Quiénes son los que se pierden? Los que no tienen a Jesús en su corazón, ¿no? Muchas veces pasa esto, ¿no? Que a veces uno le habla a una persona de Jesús y no, dice, eso es cosa para locos, esos son locos, todos son locos eso, ¿no? Sí, creen ellos que es locura, dice, ¿no? Pero para nosotros, que creemos en Jesús, lo que ha pasado en esa cruz es para salvación, dice, ¿no? O sea, Jesús vino a salvarnos. Esto se entiende, ¿no? Espero que se pueda entender bien, ¿no? Lo único que puede mover a alguien a realizar un sacrificio por los demás es el amor. Y fue esto precisamente el motivo por el cual Jesús murió en la cruz, para salvar, liberar, sanar y dar paz a todos aquellos que aceptamos a Jesús como el Señor y Salvador. Si aún no lo has hecho, entrégale hoy tu vida a Cristo. Dice que lo único que puede mover a alguien a realizar este sacrificio de morir en una cruz es el amor. Nosotros podemos querer mucho a nuestra familia, ¿no? Yo puedo querer mucho a mi mamá, mucho a mis hermanos, pero yo no sé si moriría en una cruz como murió Jesús por ellos, ¿no? Esto solamente lo pudo hacer Jesús, ¿no? Él pudo llevarse todo esto, todo lo que ha pasado en esta semana, de que lo han golpeado, lo han latigado, como ahí vemos, ¿no? Le han puesto ahí, vemos que le han puesto una corona de espinas, ¿no? Que seguramente ha atravesado su frente, de seguro, porque no son espinitas así nomás, ¿no? Son gruesas, son largas, ¿no? Sí, largas, sí, largas. Y bien Y, puntiagudas. y cómo lo golpeaban, lo escupían, de todo lo han hecho. Solamente lo puede hacer una persona, y esa persona fue Jesús, ¿no? Él fue el único que pudo llevar todo esto y por eso murió en esta cruz. Esto es lo que nosotros queremos esta noche que se entienda, ¿no? Que todo lo que pasó fue porque Jesús nos amó a nosotros. O sea, a cada uno, ¿no? Me amó a mí, lo hizo por mí, lo hizo por Ricardo, lo hizo por Cielito, lo hizo por Ori, ¿no? Lo ha hecho por cada uno de nosotros. Cada vez que nosotros vemos estas figuras que aparecen así o las mismas películas, debemos entender que Jesús hizo todo esto por mí. Por amor. Por amor. ¿Qué beneficio del sacrificio de Jesucristo? Dice que tenemos 4 beneficios. Primero, uno de ellos es que provee sanidad física y emocional. Nos da libertad, nos provee paz y provee salvación. Lo que Jesús hizo ese día al morir en esta cruz, nosotros lo hemos puesto en 4 cosas, pero obviamente trajo muchas más cosas, pero lo hemos dividido así, ¿no? Que ha traído, lo que ha pasado en esa cruz es que Jesús nos provee de sanidad física y emocional, nos da libertad, nos da paz y nos da salvación. Todo esto pasó en esa cruz, ¿no? Pasos a seguir, dice. Si alguien está enfermo, ore en el nombre de Jesús
por su sanidad y apropiense de ese beneficio que nos dejó Jesús a través de su sacrificio en la cruz. Ay, se me fue. Para atrás. Un ratito que se pasó y ahora sí. ¿Qué podemos decir, no? Muchas veces caemos enfermos, ¿no? Nos duele algo, o sea, estamos propensos porque somos humanos, ¿no? Pero dice que tenemos un beneficio que nos dejó Jesús, de orar. ¿En el nombre de quién? Jesús. De Jesús, ¿no? Cada vez que yo estoy enfermo o alguien de mi familia está enferma, yo puedo orar a Jesús en el nombre de Dios para que Dios lo pueda sanar, ¿no? Si está en la voluntad de Dios, se va a sanar. Si Dios así lo quiere, si Jesús... Pero siempre, más que nada, lo que queremos hacer énfasis en esto, ¿no? Que siempre podemos orar en nombre de Jesús, ¿no? Siempre. Y apropiarnos de sus beneficios, dice, ¿no? Que Jesús hizo este sacrificio a través de la cruz. Dice, primero, nos provee sanidad física y emocional. En Isaías 53:4 dice, Dios no formó al cuerpo humano para que fuera portador de enfermedades. Sin embargo, a causa del pecado vino la enfermedad, que hoy en día termina con la vida no solo de ancianos, sino de jóvenes y niños. O sea, tenemos un cuerpo que obviamente que no fue creado para ser portador de enfermedad, no somos creados para ser enfermos, ¿no? Pero el pecado que entró en el mundo desde Adán, ¿no? Hace que esto pase hoy y hace que tengamos, que no solo los ancianos, sino los jóvenes, los niños, suframos enfermedad. Por eso a veces no entendemos por qué un bebé nace enfermo, ¿no? Por qué un niño se enferma. Porque por ahí decimos, bueno, uno ya es grande, es más viejo, más anciano, es propenso a tener enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando un niñito se enferma, un bebé, ¿no? Esto es porque dice que viene desde antes, ¿no? Desde el pecado que entró ¿cómo es? Desde Adán, podríamos decirlo, porque ahí fue donde se generó todo, ¿no? Pero dice que Jesús murió llevando nuestras enfermedades a la cruz y venció a la muerte, resucitando de la misma. Él pagó el precio de nuestras enfermedades para que seamos sanos. Todo esto que ha pasado Jesús, que hemos hablado, que lo han golpeado, le han puesto, ahí vemos cómo lo han latigado, ustedes habrán visto las películas, ¿no? Todo esto dice que Jesús se llevó, dice en esa cruz, todas nuestras enfermedades e incluso venció a la muerte. ¿Por qué? Porque resucitó. Al tercer día volvió a la vida, ¿no? Jesús dijo... Jesús mismo dijo que los enfermos son los que necesitan la medicina. Si tú te sientes enfermo emocional o físicamente, Jesús es el mismo de ayer, y hoy y de siempre. Y Él puede sanarte de cualquier enfermedad. Mateo 9:12. Claro. Si estamos enfermos, porque a veces pasa que nuestro cuerpo se enferma, ¿no? Tenemos un médico cabecera, que en este caso es Jesús. Él es el mismo de hoy, el de ayer y el que va a ser siempre, ¿no? En Isaías 53:4, que era el versículo que estaba arriba, dice que ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Pero en verdad no. Él se llevó todo lo que a nosotros nos correspondía, se lo llevó en esa cruz. Dice que también somos liberados. Libres de culpabilidad. Toda la culpabilidad que había sobre nuestras vidas y que nos llevaba a una condenación eterna fue cancelado en la cruz del Calvario. Somos libres, dice, ¿no? Somos libres de toda culpa. Muchas veces, generalmente más cuando crecemos, nos sentimos a veces que somos culpables de cosas que nos pasan, ¿no? Por ahí nuestros papás han sido malos o nos ha pasado algo malo. Nosotros creemos que tenemos la culpa. Pero ¿qué pasa? Dice que Jesús en esa cruz también nos liberó de toda culpabilidad, ¿no? No tenemos culpa de nada, dice, ¿no? Él se lo llevó en esa cruz. Dice, los derechos legales fueron cancelados. ¿Qué quiere decir esto? Dice, que todos los argumentos que Satanás tiene contra nosotros fueron cancelados. Dice, las maldiciones heredadas de la familia, las palabras que dijeron los padres y que marcan la vida de los hijos. Jesús llevó toda esta maldición a la cruz. Dice, la sangre de Jesús anuló el acta de decreto que había contra nosotros. Colosenses 2:14 nos dice... Es decir, todos los argumentos. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Claro. ¿Me ibas a explicar? Decías. No, yo voy a explicar una cosa que encontré aquí. Que dice que el acta de los decretos es una lista de nuestros crímenes o nuestra deuda moral delante de Dios. Una deuda que ninguna persona imperfecta puede pagar, pero sí podía ser anulado por medio del pago de un
hombre perfecto, en este caso Jesucristo. Claro. ¿Por qué Jesús fue a parar esa cruz y se llevó todas nuestras enfermedades, toda nuestra culpa, todos nuestros pecados? Porque Él era el único que era perfecto. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios, ¿no? Es Jesús en la tierra, hijo de Dios, ¿no? Es como, ya que justo se engancha Angelina y Berenice, le vamos a explicar un poquito, ¿no? Jesús vino a la tierra en forma de hombre, ¿no? Como nosotros, o sea, de carne y hueso, y sentía cada uno de los golpes, cada uno de los insultos. O sea, cuando ha estado ahí colgado en esa cruz, sintió mucho dolor porque le han puesto clavos en sus manos, en sus pies. Lo vemos que está todo ensangrentado. Y tiene una corona, que hablábamos con las chicas recién, una corona en su cabeza de espinas que seguramente traspasaban su frente, porque eran unas espinas grandes, ¿no? Y todas estas cosas Él las sintió. ¿Por qué? Porque era 100% un hombre humano, de carne y hueso, y 100% es Dios, ¿no? Por eso Él se pudo llevar todas nuestras cargas, nuestros pecados a la cruz. Esto que nosotros queremos hacer énfasis bastante en esto, que se entienda, y si no se entiende, ¿cómo es? Ustedes pueden hacernos una pregunta, ¿no? Pueden preguntarnos si hay algo que no se entiende, porque nosotros queremos que quede bien clarito lo que ha pasado esa Semana Santa que se dice, lo que ha pasado con Jesús en la cruz. Si no se entiende, volvemos a explicarlo y para que se pueda entender, ¿no? A ver, pasa la otra. A ver. Él provee, dice, salvación para nuestras almas. El reconocer el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz es lo que nos califica para ser salvos. No existe otra forma de alcanzar la salvación más que a través de la crucifixión de Cristo. Esto es lo más importante que pasó en ese día cuando Jesús murió en la cruz, ¿no? Él nos provee salvación al alma. Si bien hemos visto anteriormente que también trae sanidad a nuestro cuerpo, tanto en la parte física como emocional, que Él cancela todo lo que es culpas y cosas que tenemos. Lo más importante que pasó en esa cruz es que Jesús vino a salvar nuestra alma, ¿no? ¿Qué pasa si yo me muero hoy? Ustedes por ahí son muy chiquitas todavía para pensar, ¿no? ¿Qué pasa si yo hoy me muero? Yo estoy segura que me voy con el Señor, con Jesús. Después de la muerte hay otra vida, que es la vida eterna con Jesús. No es que acá nos morimos y todo se acabó. No, tenemos una vida eterna y la tenemos gracias a que Jesús murió en la cruz, ¿no? En Isaías dice que 53:6 nos enseña que todos nosotros nos descarriamos tras nuestros pecados. Nos fuimos tras nuestros pecados, ¿no? Porque somos humanos y pecamos, ¿no? Decidimos gobernar nuestra vida, ¿no? A nuestro antojo, dice, ¿no? Y terminamos siendo esclavos de vicios como el alcoholismo, drogas, tabaco, tantas cosas que vienen, dice, a atarnos, tomando control de nuestra voluntad, ¿no? Estas cosas pasan, ¿por qué? Porque como todo humano, nos va a mostrar nuestros pecados, nos cuesta seguir en las cosas de Dios, nos cuesta, ¿no? Pero en Romanos 6:23 nos dice que lo que nosotros merecemos por causa de nuestra rebelión es la muerte eterna, es decir, el infierno. Sin embargo, Dios nos regaló a Jesús para que por medio de Él nosotros obtengamos en lugar de la muerte una vida eterna. No solamente en el cielo, sino una vida plena en este tiempo. Como decíamos, ¿qué va a pasar el día que me muera? ¿Qué va a pasar? Si yo recibí a Cristo en mi corazón, puedo estar segura que me voy con Dios. Pero si no lo he recibido, no lo tengo al Señor Jesús en mi corazón, me voy a ir al infierno, como dice. Hay un cielo y hay un infierno. Esto es verdad. Esto no es un cuento o un mito, ¿no? Esto es realidad, ¿no? Dice que en el principio Adán y Eva, por culpa de Adán y Eva, por pecar, nosotros merecíamos la muerte. Pero ¿qué pasó años después? Muchos años después, mucho tiempo, ¿no? Que Jesús tuvo compasión en nosotros. ¿Y qué hizo? En su amor infinito, mandó a su Hijo amado Jesús para salvarnos a ti y a mí de todo pecado. Se entiende, ¿no? Dios es el Padre de Jesús. Y Jesús es Hijo de Dios aquí en la tierra, pero a la vez es Dios también. Esto queremos que quede, por ahí suena medio trabalengua y no se entiende, ¿no? Claro. Pero
Dios Padre envió a su Hijo Jesús aquí en la tierra, para que sufriera todas estas cosas. ¿Por qué? Porque nos amaba a nosotros, simplemente, por amor. Así es. Ahí vemos la traducción para que se entienda mejor, la del lenguaje actual. Dice, todos andábamos perdidos. Esto dice en Isaías, ¿no? Como suelen andar las ovejas, dice. Cada uno hacía lo que bien le parecía, pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos Claro. morir en esa cruz. Nosotros merecíamos de esa muerte en la cruz, estar clavados en esa cruz. Nosotros debíamos estar ahí, pero su amor infinito de Dios, que mandó a su Hijo Jesús por nosotros, Él tomó nuestro lugar ahí, en esa cruz. Para que se pueda entender, es como, por ejemplo, ustedes tienen hermanos, todos, ¿no? Si uno de sus hermanos comete algo, alguna cosa mala, ¿no? ¿Ustedes echarían la culpa por lo que hizo su hermano? No, ¿no? Bueno, Jesús hizo esto, Jesús tomó mi lugar, lo que yo tenía que pagar, lo pagó Él, y solamente lo hizo por amor. Por eso pasó todo lo que Él pasó, ¿no? Pasos a seguir. Si alguien está enfermo, como habíamos dicho antes, ore en el nombre de Jesús por su sanidad. Apropiense de este beneficio que nos dejó Jesús a través de su sacrificio en la cruz. Si hay heridas y falta de perdón, pidan perdón a Dios. Y si alguien no había aceptado a Cristo, hoy es el momento para obtener el beneficio de la salvación que Él nos dejó. Pasamos uno. Nos pasamos el... A ver. Dice... Perdón. Nos pasamos Ahí la está. tercera. Dice que nos provee paz y tranquilidad, esto nos pasamos, ¿no? Dice que existen personas que a causa de las heridas en su alma provocadas por malos tratos, violencia familiar, abuso o mismo pecado, no logran encontrar la paz que sus almas tanto anhelan, ¿no? Dice que Jesús sufrió todo y hasta lo más que podamos aguantar en este mundo, a fin de que nosotros ya no tuviéramos que pagar este precio, lo que hablábamos recién, ¿no? Dice, Jesús no solo sana Físicamente, sino también nuestra alma. Él padeció para llevarse nuestro dolor, la tristeza, el rechazo, la burla, el desprecio, la depresión, la soledad y la angustia. Él tiene el poder para sanarnos de las heridas recibidas durante la vida y darnos la paz que tanto buscamos. No solo se llevó nuestras enfermedades, sino también las enfermedades del alma, ¿no? Muchas veces sentimos tristezas, tal vez por cosas que hemos pasado, ¿no? A veces sentimos dolor o sufrimos de depresiones, a veces recibimos rechazo o burla de gente, ¿no? Sin razón, que nos rechaza o no desprecias, ¿no? Pero dice que todas estas cosas Jesús también se las llevó en su cruz. El día que nosotros conocemos a Jesús, entendemos que Él todo se lo llevó en esa cruz. Dice en Isaías 53:5, dice que más Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Quién es Él? Jesús. Molido, dice, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿no? Cada una de esos golpes, de esas llagas que tiene Jesús en su cuerpo, por eso fuimos nosotros curados, sanados, ¿no? Él se llevó todo lo que nos correspondía a nosotros. Ahí deberíamos haber estado nosotros, ¿no? No, Este ya lo vimos. no, quedamos ahí. Pasos a seguir. Si alguien está enfermo, ore en el nombre de Jesús por su sanidad y apropiese de este beneficio que nos dejó Jesús a través de su sacrificio En la cruz. en la cruz. Si hay heridas y falta de perdón, pidan perdón a Dios. Si alguien no había aceptado a Cristo, hoy es el momento para obtener el beneficio de la salvación que Él nos dejó. Tenemos estos beneficios, ¿no? Dice, gracias a que Jesús murió en esta cruz, ¿no? Si estamos enfermos, podemos orar a Dios para que Dios nos sane. Obviamente, no estamos diciendo que no vayan al médico, ni que no tomen medicina, ni nada, ¿no? Sí, hay que ir, para eso están los médicos. Pero lo primero que tiene que hacer un cristiano cuando se siente mal es orar a Dios. Porque tenemos este beneficio de poder orar a Dios y pedirle que nos sane, ¿no? A nosotros, a los que necesitan oración, ¿no? Si hay heridas y falta de perdón, dice, hay que pedirle a Dios que ponga perdón en nuestro corazón. ¿Cuántas veces hay personas que nos dañan, que nos hacen cosas malas, que no saben por qué nos hacen esas cosas? Y nosotros guardamos muchas veces rencor en nuestro corazón o cosas, ¿no? Bueno, podemos pedir a Dios que Dios nos perdone para que nosotros podamos perdonar a los que nos ofendieron, ¿no? Y lo mejor que tenemos es que
el beneficio de la salvación. Esto queremos que quede más que claro, ¿no? Si ustedes han recibido a Cristo en su corazón y Jesús vive en su corazón, acuérdense que tenemos salvación eterna. Podemos vivir bien en esta tierra terrenal, pero sabemos que el día que nos morimos, nos vamos con el Señor Jesús. ¿Cuánta gente se muere hoy día de COVID, más que nada del COVID, que está ahora, ¿no?, en todos lados, y se van sin Cristo, ¿no? El problema también es de que dice que el hombre mira el sufrimiento de Jesús, pero no es capaz de entender las razones ni el porqué de este, ¿no? El hombre que no tiene a Jesús nos ve las cosas de Jesús como algo pasajero. Pero ahora nosotros que comprendemos o sabemos lo que nuestro Señor Jesucristo realmente sufrió y lo sentimos, lo hacemos para nosotros ese sentimiento, podemos comprender todo lo que pasó en esa Así cruz, es. ¿no? Muchas veces vemos la película de Jesús, vemos y no entendemos, o sea, lo vemos como una película más, pero no es una película más, sino que es Jesús muriendo en una cruz para salvación nuestra. Perdón que te interrumpa. Sí, chicos, una cosita, si se corta, Nos volvemos. vamos a conectar, ¿ya? Se vuelven a conectar solamente con la misma clave y todo, ¿sí? ¿Me escuchan? Ok. Listo, Sí. seguimos. Seguimos. Ahí Ahora está. vamos a ver la reflexión. Dice, seguía esa, ¿no? Sí. Ya, para terminar, ¿no? Como reflexión dice, cuando Jesús estaba muriendo en la cruz del Calvario, muchas personas no entendían el poder que había en el sacrificio del Señor. Lejos estaban de comprender el regalo que Dios estaba dando a la humanidad. Le injuriaban y se burlaban de él. Hoy día todavía hay muchas personas que no comprenden el poder de la cruz de Cristo y su resurrección. Por esto, no pueden tomar los beneficios de este. De esta. A través de esta enseñanza hemos aprendido el poder y los beneficios que recibimos a través del sacrificio hecho por Jesús y su resurrección. Esto queremos que quede, pero más que claro, ¿no? Jesús estaba muriendo en la cruz, dice, ¿no? Como lo vemos ahí. Y muchas personas no entendían lo que pasaba. Si ustedes ven la película, ven ahí que la gente está mirando y no sabe lo que está pasando en esa cruz. Pero en esa cruz estaba pasando que Jesús estaba llevando todos nuestros pecados ahí, ¿no? En un momento, Jesús, o sea, si han visto la película, han visto que en una parte Jesús dice, como que le reclama a Dios por qué se había apartado Dios de él, ¿no? Por lo que estaba sufriendo. ¿Y saben por qué ha pasado eso? Porque en ese preciso momento es cuando Jesús cargó todos nuestros pecados sobre él, ¿no? Como habíamos visto anteriormente en otros estudios, sabemos de que Dios no puede estar donde hay pecado. Dios se apartó en ese momento de Jesús. Jesús cargó. Claro, por un segundo Dios se apartó de Jesús. Pero, ¿qué pasó? Jesús cargó con todo eso y nosotros somos libres hoy. Somos libres de todo pecado, ¿no? Siempre y cuando que recibamos a Cristo en nuestro corazón. Sabemos que el día de mañana, si nos morimos o si nos morimos esta misma noche, nosotros vamos a partir con el Señor Jesús. Pero esto no queremos que sea solamente para nosotros, sino que sea para nuestra familia, el papá, la mamá, nuestros hermanitos, amigos, porque el día de mañana vamos a querer encontrarnos allá en el cielo con todos, ¿no? Yo, por ejemplo, me voy a querer encontrar con mi papá, que ha fallecido el año pasado. Yo quisiera verlo cuando vaya allá y lo voy a ver porque él recibió a Cristo y yo también, ¿no? Entonces, y vemos que dice que hemos aprendido en esta lección el poder de esa cruz. Esto es lo que queremos y vamos a recalcar, ¿no? Que se pueda entender el poder que tuvo la cruz de Jesús, ¿no? Y los beneficios que recibimos, ¿no? Podemos orar a Dios por sanidad espiritual, emocional, ¿no? Podemos saber que no hay ninguna culpa en nosotros, que Jesús se llevó todo eso, ¿no? Y sobre todo que tenemos la salvación eterna. Si nos morimos sin Cristo, vamos a tener una muerte eterna, porque también hay una muerte eterna para los que no creen en Jesús, los que se burlan o los que simplemente lo ignoran, ¿no? Sería la segunda muerte. Pero los que creemos, nos vamos con el Señor Jesús. Ahí vemos la cruz, vemos también los clavos que han traspasado las manos y los pies de Jesús, ¿no? Todo esto no es cuento, esto es verdad, esto está en la Biblia, esto pasó, y así como lo vemos ahí colgado en la cruz, así habrá sido, ¿no? Así que esta es la lección que hoy queríamos darle. Si hay algo que no han entendido,
pueden decirnos si lo volvemos a explicar o si se entendió, qué bueno, ¿no? Que se haya entendido y que ustedes después lo puedan compartir con sus amigos, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Habían visto la película de Jesús?